Advertencia. Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. Del fuerte viento ni de las olas que agitan el mar. No tengas miedo y extiende tu mano y con la mía te encontrarás. No temas, te dice Jesús, camina sobre las... No temas, pequeño rebaño. Hijos, parece que hay veces quisiéramos vivir en el mundo y hay veces quisiéramos estar en las cosas de Dios. No se puede servir a dos señores. Cuidado, cuidado, que la santidad es un proyecto para vivirlo las 24 horas del día y durante toda mi vida. Cuidado, quien conoce a Cristo no puede permitir que las cosas del mundo lo atrapen, lo envuelvan. Y recuerden lo que dice Pedro, por allá, primera de Pedro 5, que dice: el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistirle firmes en la fe. Por eso hay que, dice Pedro, que hay que orar y vigilar. Y así se alcanza la santidad. Nuestra pauta de santidad está marcada, está señalada por las Escrituras. Si usted quiere conocer la ruta de la santidad, sumérjase aquí. Y por eso dice San Jerónimo que conocer las Escrituras es conocer a Jesús, y conocer a Jesús es conocer el proyecto del amor de un Dios. Las Sagradas Escrituras, en esos breves textos que hemos meditado, vamos a encontrar la ruta para ubicarnos en nuestra posición espiritual y aceptar la invitación que el Señor nos está haciendo a ser santos. En ella, en la Escritura, encontramos el camino para vivir nuestra santidad. Yo los invito, en mi parroquia les he dicho, por favor, quiero que tengan la Biblia en la mesa de noche. No puede haber ningún cristiano que no tenga en su mesa de noche la Biblia, porque si yo en la noche no tengo un encuentro de 1 minuto con la palabra, entonces ¿con quién me estoy encontrando? ¿Con las novelas? Recuerden que la novela es una palabra compuesta por 2 términos: no vela, no la vea. Estamos nosotros en la Sagrada Escritura, tenemos la ruta, el camino para encontrar la santidad. Ojo, y recuerden que la centralidad de la santidad está en aceptar a Jesucristo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Como que me estoy acordando de todas las canciones de mi época, hace muchos años. Sin santidad nadie verá al Señor. Todos. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que lo veré, y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que lo veré, y con su espíritu me santificaré. Sin santidad nadie verá al Señor. Todos. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que lo veré, y con su espíritu me santificaré. Y eso está en la palabra de Dios. En Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Es una condición indispensable
para poder tener comunión con Dios. ¿Usted quiere tener comunión con Dios? Pues seamos santos. La comunión con Dios empieza en la santidad, y esa santidad solamente se logra cuando yo me abro al don del Espíritu Santo. La santidad, hijos, es una característica innegable de la vida cristiana. Es una característica innegable de la vida cristiana. Yo no puedo decir que soy cristiano cuando me estoy dejando atrapar por las cosas del mundo. Una vez hice una afirmación, no sé si tenga algún fundamento, pero para mí, quien no es santo no puede ser imagen y semejanza de Dios. Porque cuando Dios me hizo a su imagen y semejanza. Y la ontología, ya les dije, la esencia de Dios es la santidad. Y si yo no soy santo, ¿cómo puedo ser imagen y semejanza de Dios? ¿Cómo irradiar el amor de Dios si yo no estoy siendo santo? La santidad es una característica esencial, innegable de la vida cristiana. No existe la opción de recibir la salvación sin buscar activamente la salvación. La santidad, perdón. ¿Qué estoy diciendo? Que sin santidad no hay salvación. Cuidado, hijos. Cuidado, sin santidad no hay salvación. Pero miremos que nos dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios del 6, capítulo 1 Corintios 6 del 19 al 20. Miren lo que nos dice San Pablo, 1 Corintios 6 del 19 al 20. La exigencia de la santidad. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ese Espíritu Santo que está en vosotros y que habéis recibido de Dios, ¿acaso no lo sabéis? Nos lo está repitiendo hoy Pablo. ¿Acaso no lo sabéis? Que el Espíritu Santo mora en vosotros y que lo hemos recibido de Dios. Así dice el apóstol Pablo, que no os pertenecéis, habéis sido comprados, separados a precio de la sangre del Cordero, dirá Pedro. Así que no os pertenecéis, habéis sido comprados a buen precio, amén. Yo fui comprado a buen precio. Usted tiene que grabar eso en el corazón, lo tenemos que grabar. Fui comprado, dirá Pedro, con la sangre del Cordero. Usad pues vuestro cuerpo para honrar a Dios. Usad vuestro cuerpo para honrar a Dios. ¿Y será que sí lo estamos haciendo? ¿Estamos honrando a Dios con nuestro cuerpo? Cuando muchas veces nos estamos dejando llevar por las obras de la carne. Más adelante vamos a meditar sobre eso, hijos. Honramos a Dios con nuestro cuerpo cuando muchas veces la carne domina al hombre. Cristo, dice Pedro, nos compró con su sangre. La santidad entonces, hijos, es un imperativo de la vida cristiana. Es un imperativo, es una necesidad. En derecho sabemos que los imperativos tienen fuerza, son obligatorios, es un deber ser. El imperativo es una necesidad, un mandato. La santidad es un imperativo, y sin santidad nadie verá al Señor, dice la carta a los hebreos. ¿Y por qué? Vamos a ver 3 razones por las cuales la santidad es un imperativo. 1, porque nosotros hemos sido comprados por Cristo. Hemos sido comprados por Cristo y no nos pertenecemos. El que es de Cristo es una nueva criatura, ya le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Por eso tenemos que dejar que el Señor obre en nosotros. Por eso la necesidad de orar,
Esta semana le decía a alguien, y creo que fue al padre Augusto, yo le decía, mire padre Augusto, la asertividad es una regla, o es más bien una pedagogía de la psicología, pero la asertividad mirada desde lo espiritual es dejar que el Espíritu Santo hable por mí. Y entonces cuando yo soy asertivo, yo estoy dejando que sea el Espíritu de Dios el que ponga en mis labios las palabras. Y entonces cuando yo soy asertivo desde el punto de vista espiritual, es Dios el que habla y no la carne. Esa es la primera razón de por qué la santidad es un imperativo. Porque usted y yo hemos sido comprados por Cristo, ya no nos pertenecemos. Segundo, porque nosotros ya somos controlados y guiados por el Espíritu Santo que mora en mí. Ya yo tengo que dejarme guiar por el Espíritu Santo. Pero hoy hay muchos, o hay conmigo muchos que tenemos al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo parece que no nos tuviera a nosotros. La pregunta es, ¿tenemos el Espíritu Santo? Yo sé que todos me van a decir, sí, Padre. Y entonces tengo que preguntarles, pero el Espíritu Santo nos tiene a nosotros. El Espíritu Santo nos tiene a nosotros. Dejamos que el Espíritu Santo tome las decisiones, le oramos al Señor. Yo le pregunto a las mujeres, cuando usted se va a casar, usted le ora al Espíritu Santo para saber si ese hombre es el que Dios le regaló. Usted sabe que o pues por lo menos no nos podemos casar enamorados. ¿Usted sabía eso? Que uno no se puede casar enamorado. ¿Qué dice Jeremías del corazón? Dice que el corazón es lo más traicionero que tiene ¿quién? El hombre. Cuando una mujer o un hombre se va a casar, tiene que casarse enamorado, pero con la razón. Ustedes se dan cuenta por qué normalmente una mamá no se equivoca cuando le dice a la niña, mira, ese chico no te conviene. ¿Cierto que le has dicho a tu hija, ojo, fíjate que ese chico no te conviene? Y la hija, ¿qué es lo que le dice a la mamá? Ay, mamá, tú sí que eres intensa, ¿no? Lo que pasa es que él es muy atractivo y las mujeres lo miran mucho, cuando lo que pasa es que la mamá ha visto que él es un gallinazo de 7 suelas. Uno se tiene que enamorar primero con la razón. Mafalda dice que si uno tuviera el corazón aquí y la razón aquí, no haría las cosas que hacemos. Y yo le invertiría el presupuesto y diría que si nosotros dejáramos que el Espíritu Santo actuara aquí en nosotros, nosotros no haríamos las cosas que hacemos. Hoy parece que muchos tenemos el Espíritu Santo mejor, todos lo tenemos los bautizados, todos tenemos al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo muchas veces no nos tiene a nosotros. Y tercera razón de este imperativo de santidad es que usted y yo somos consagrados a Dios de una manera incondicional. Somos consagrados, y la palabra consagrado significa separados. Nosotros hemos sido separados para Dios. En el bautismo nos separaron. Cuando el sacerdote nos unge con el crisma en la coronilla y pronuncia la fórmula, participa del triple ministerio de Cristo, sacerdote y profeta y rey, sencillamente lo separa para Dios, lo consagra para Dios. Ahora pasemos a uno de los últimos puntos de la enseñanza, la práctica de la santidad. Qué difícil es vivir la santidad, qué difícil. Y para eso entonces tenemos que ir a un texto
del apóstol San Pablo a los Gálatas. Voy a hacer la lectura porque para mí también es muy importante que usted y yo grabemos este texto del apóstol San Pablo a los Gálatas. Capítulo 5, capítulo 5 de Gálatas, versículo del 16 en adelante. Os digo pues que procedáis según el Espíritu. Os digo pues que procedáis según el Espíritu, sin dar vía libre a las meras apetencias humanas, es decir, a la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu contrarias a la carne, y son tan opuestas entre sí que no hacéis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son bien conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Sobre todo esto os prevengo, ya os advertí que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Además, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos, termina Pablo, si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. La práctica de la santidad es muy difícil. El hombre siempre va a vivir enfrentado a esas dos realidades: si vive en la carne o vive en el Espíritu. Es un conflicto intenso, es un conflicto interno que acompaña al hombre, y por eso, hijos, es necesario que usted y yo tomemos la decisión de dejar que el Espíritu Santo nos inunde, nos sature con su gracia. Porque quien es del Espíritu entonces actúa en el Espíritu. Dice San Pablo en el versículo 17 que el hombre vive en esa lucha intensa entre la carne y el Espíritu. Y si uno en la noche hoy hiciéramos un balance sobre las obras de la carne y las obras del Espíritu, podríamos realmente encontrar respuesta a si usted y yo vivimos en la carne o vivimos en el Espíritu. Odios, rencillas, divisiones, disensiones, celos, borracheras, orgías, comilonas, peleas. ¿Estoy viviendo en el Espíritu? Y vivir en el Espíritu es la paz, la alegría, la bondad, la afabilidad, el dominio de sí mismo, la comprensión, el dominio de sí mismo. Estoy viviendo en el Espíritu. Cada una de las obras de la carne y del Espíritu tienen unas características que son inequívocas. Son inequívocas. Las obras de la carne autodestruyen al hombre. ¿Y saben cuál es el propósito de Satanás? Autodestruirnos. Cuando usted y yo no vivimos en el Espíritu, Satanás ya se ha infiltrado. Ojo, y ustedes me hablan de demonios. ¿Saben cuáles son los demonios? Las obras de la carne. La ira es un demonio. El odio es un demonio.
Las divisiones son un demonio, los celos son un demonio, las rivalidades, las disensiones son demonios. Hijos, por favor, el demonio no tiene cachos ni se aparece. El demonio sencillamente actúa. Actúa y actúa en tu vida y en la mía, en tu casa y en la mía. Y cuando en mi casa hay divisiones, entonces ahí está el demonio. Cuando en mi casa no se ha podido controlar la ira, ahí hay un demonio. Volvamos a ese texto del apóstol San Pablo. Las obras de la carne están en el capítulo Gálatas 5, del 19 al 21, y las obras del Espíritu están Gálatas 5, 22, 23. Ahora, ¿cuál es el camino indicado para lograr la santidad? Ojo con esto. ¿Cuál es el camino indicado para lograr la santidad? Crucificar la carne. Y lo dice San Pablo. San Pablo en el versículo 24 del capítulo 5 de Gálatas dice que nosotros alcanzamos la santidad cuando crucificamos la carne. ¿Cómo logro mi santidad? Pues sencillamente, hijos, crucificando la carne. Crucificando la carne. Porque los que son de Cristo lo han crucificado todo. Han crucificado las obras de la carne. Pero ¿cómo logro esa santidad? Dejándome guiar por el Espíritu Santo. Andar en el Espíritu. Eso es lo que Pablo hoy nos está diciendo, que caminemos en el Espíritu de Jesús para vivir su proyecto. Por eso para mí es muy importante que usted y yo miremos el decálogo que Jesús sintetizó en un solo precepto: amarlo a Él y al prójimo en uno solo, amar. Ahora, ¿cuál es el impacto que esa santidad provoca? ¿Qué se logra con la santidad? Pues sencillamente transformar mi vida, y si yo transformo mi vida, transformo el mundo. La santidad tiene que provocar un impacto, y hoy tenemos que preguntarnos eso. ¿Hago parte de ese impacto con el cual se está transformando el mundo, o todavía vivo en las obras de la carne? Todavía en mi familia hay infidelidad, hay borracheras. Todavía en mi familia hay disensiones, hay celos. Porque si en mi familia hay divisiones y hay celos, entonces en mi casa reina el espíritu de la carne. Y esos son los grandes demonios. Esos son los grandes demonios. Cuando un hombre o una mujer es infiel, está poseído. Cuando alguien roba, está poseído, tiene un espíritu inmundo. Cuando alguien dice mentiras, está poseído. Y esa es la gran estrategia, inclusive, de justificar el pecado. La manera más fácil de ir en contra de la santidad es justificar el pecado, hijos. Padre, por favor, mire, es que yo soy hombre y usted sabe que como hombre, una canita al aire. Allí hay un espíritu inmundo. La vanidad es otro espíritu inmundo. Es un espíritu inmundo. Cuidado con la vanidad. La vanidad es don de Dios. Y a Dios le encanta que sobre todo las mujeres estén muy bellas, pero cuidado con las cirugías, que al final terminan como monstruos. Hay unas señoras que ya tienen los ojos tan abiertos que parece que cuando le hablaran a uno, le estuvieran diciendo a uno: écheme gotas. Por Dios,
Hay que saber envejecer con dignidad. Por Dios, una mujer de 55 años, ¿cómo se va a colocar? Yo no sé, por Dios. Eso es una inmadurez. Entonces una mujer de 55 años con una minifalda aquí y con unas cosas, unas Teresas, que Virgen Santísima. Por favor, córtenle a eso. Acepta con donaire el paso de los años. Usted no sabe lo bello que es una mujer ya de edad, con sus arrugas y bien arreglada, preciosa, bella, porque está diciéndole no a la vida, a lo que usted ha vivido. Por Dios. Virgen del Agarradero. Por favor, y eso no es ser santo, eso no es ser santo. Tu bebé merece lo mejor y lo mejor lo encuentras en el Rincón de los Babies. Todo para el ajuar de tu hijo, lencería, juguetería Fisher Fry, ropa para niños y niñas marca Carter Mayorial. Tenemos plan Separe, el Rincón de los Babies, un mundo de imaginación que hace más hermosa la llegada de tu bebé. Estamos ubicados en la calle principal de la FO, el Rincón de los Babies. Si de tortas se trata, Repostería Ada. Elaboramos finas tortas, sublimes y novedosas para ocasiones de gala. Tortas frías, de frutas, de maracuyá, choco vainilla, choco brownie, de banano, de ciruelas, de fresa, cupcakes de todos los sabores y sándwich cubano. Postres, fantasía de fresa, choco fresa, esponjado de ciruela, cheesecake de oro, brazo de reina, chocolate y fresa, postre de caramelo, Napoleón de chocolate, postres Ada, todo en el arte de la repostería. Ser Mujer, la unidad de diagnóstico ginecológica y prenatal, se posiciona como la número 1 en Sucre y la región Caribe. En Ser Mujer te ofrecemos ecografías en tercera y cuarta dimensión, ecografías convencionales, ginecológicas, obstétricas y radiológicas para síndrome de Down y otras cromosomopatías. Asiste a nuestro curso psicoprofiláctico Ser Papá. Ven y conoce nuestros servicios y nuestras instalaciones con parqueadero privado y sala VIP. Ser Mujer, siempre cuidando de ti. Respira aire puro en el Parque Ecológico Yulimar. Disfruta de nuestra granja de animales domésticos, laberinto y cabalgatas ecológicas, paseo en pony, bote a pedal, paseo en tren, pesca artesanal y de un mini zoológico, comidas típicas y productos de la granja en nuestro restaurante. Lo mejor de la cocina sabanera. Disfruta además de nuestra nueva piscina. Estamos ubicados Ciudadela Universitaria, detrás de la sede central de la Universidad de Sucre. Parque Ecológico Yulimar, tu mejor sitio de recreación. Te esperamos. Pinticas Boutique, ahora con servicio de peluquería infantil. Pinticas, siempre dejándote una sonrisa enorme. Pinticas Boutique. En el mes de junio, consiente a papá. Obséquiale un momento de puro bienestar y placer en Spa Beatriz Polo. Acompáñalo y obtendrás un 40% de descuento. Además, durante este mes, 20% de descuento en tratamientos faciales para caballeros. Una promoción especial para que puedas disfrutar junto a papá. Sorpréndelo en su mes con un obsequio súper original de Spa Beatriz Polo. Mimbres y diseños, arte, estilo y calidad. Punto de fábrica y reparación de mecedoras, comedores, multimuebles y cestería. Kilómetro 1 vía Tolú. Se alquilan sillas reina para quinceañeras y matrimonio. Mimbres y diseños. Mimbres y diseños, arte, estilo y calidad. Punto de fábrica y reparación de mecedoras, comedores, multimuebles y cestería. Kilómetro 1 vía Tolú. Se alquilan sillas reina para quinceañeras y matrimonio. Mimbres y diseños. Del
de las olas que agitan el mar. No tengas miedo y extiende tu mano, y con la mía te encontrarás. No temas, te dice Jesús, camina sobre las... No temas, pequeño rebaño, caminando con Jesús. Te dice Jesús,